Bueno, yo personalmente estoy muy comprometido, muy impactado por el lema de este año. Más o menos como en el mes de abril, el Señor nos guió para entender la importancia y lo relevante que, que lleva este lema, reconciliando. Todo lo que repercute, se pudiera hablar y hablar y hablar mucho de esto, toca en muchas formas y en muchas maneras eh, el quehacer que como iglesia tenemos, el propósito por el cual Cristo instituyó y estableció su iglesia aquí en la tierra. Y hermanos, este tema nos enfoca, nos vuelve a enfocar y nos enfoca en lo que Dios quiere que estemos y en lo que Dios quiere que hagamos. Que todos podamos, con su ayuda, poder realizar este lema en nuestra vida. Lo que quiero decir que estemos todos involucrados en reconciliar al mundo con Dios. Este mundo, si algo va a marcar la diferencia, no es el gobierno, no es la política, no es la filosofía. Hermanos, si algo ha marcado la diferencia en nosotros, ha sido Cristo. Y nosotros estábamos en ese mundo perdidos, en tinieblas. Y hermanos, ahora podemos decir, estamos de este lado, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos de este lado. Antes no teníamos entendimiento. Ahora, gracias a Dios, tenemos entendimiento. Hemos entendido, ¿verdad? El amor de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Y es lo que necesitamos nosotros transmitir con este lema que este año queremos llevar a cabo. Pero no solamente que sea un lema que suena bien o suena bonito, sino que lo llevemos a cabo, que es lo más importante. Abra su Biblia ya en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 21. Allí está el lema. Segunda de Corintios 5, 18 está el lema hasta el 21. Claramente, hermanos, está el lema, mire, dicho de una manera, de otra manera, de una forma, de otra forma, para que no quede lugar a dudas del por qué estamos aquí, del por qué estamos en Cristo. De hecho, el versículo 17 nos habla de que estamos en Cristo. Nos dice el versículo 17, de modo que si alguno está en... ¿Hay aquí algunos que estamos en Cristo? Entonces dice, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Todas son hechas nuevas. En Cristo tenemos una nueva vida. Entonces, donde las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Pero luego, en el versículo 18, una vez que estamos en Cristo, nos deja saber ahora cuál es el propósito que debemos de tener. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, hay un propósito para vivir. Hay un propósito para existir como iglesia. Hay un propósito para vivir como cristianos. Entonces, se efectuó en nosotros ya la reconciliación por Dios a través de Cristo y ahora nos da el ministerio de la reconciliación. Vamos a estar hablando de esto. Versículo 19 sigue diciendo la palabra, dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la, hermanos, la palabra de la reconciliación no es otra palabra más que llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Eso es. No son dos mensajes, es un solo mensaje, ¿verdad? La palabra de la reconciliación. ¿Cómo fue posible esa palabra de reconciliación? Ahorita lo vamos a ver el versículo 21, pero dice el versículo 20, dice, así que ahora nos dice lo que somos. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos, ¿qué dice? Con Dios. Reconciliaos con Dios, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, que llevemos esa palabra de reconciliación para que la gente se reconcilie con Dios. No hay nada malo que cuando usted le hable a alguien de la palabra de Dios, emplee la palabra necesitas reconciliarte con Dios. Dígalo, necesitas reconciliarte con Dios. No hay nada malo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, a través de Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo para reconciliarnos con Dios? El versículo número 21 lo describe de una manera total, contundente. Vean ustedes, hermanos, aquí está el por qué es posible la reconciliación. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el único ser en el universo que no conoció pecado? Cristo Jesús, Jesucristo. ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros. ¿De quién está hablando nosotros? De la humanidad. Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, que dice en él. Por nosotros lo hizo pecado. Lo que quiere decir que él estuvo dispuesto a cargar en sí el pecado de todos nosotros. Es lo que quiere decir. Por eso esa frase en la cruz del Calvario, cuando Cristo exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Porque por primera vez en toda la eternidad, el Padre en alguna manera quita sus ojos del Hijo y voltea a un lado, y esa unidad perfecta que es Dios, por primera vez en toda la historia de la humanidad, se siente una separación. ¿Qué hizo esa separación? Que Cristo estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Y es el pecado que hace separación entre Dios y nosotros. Cuando Cristo en la cruz cargó nuestros pecados, estaba pagando el precio de nuestros pecados, fue entonces que el Padre volteó a un lado al ver a su Hijo cargando todos esos horribles y aberrantes y abominables pecados que cometemos todos los seres humanos. Y por un instante quedó el Hijo allí y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero hablarles de precisamente el lema de nuestra iglesia, reconciliando al mundo con Dios. ¿Cómo se puede? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? ¿Qué se ocupa? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál ha sido la parte de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra que hemos tenido ya en la escuela dominical, que siempre es de bendición. Ahora, Padre, vamos a predicar tu palabra y oramos, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, nuestros corazones, y nos enseñes verdades que necesitamos comprender más sobre, Señor, lo que tú hiciste a través de Cristo con el mundo y con nosotros mismos, reconciliarnos contigo. Gracias, Dios. Pido tu bendición
y en tus manos me pongo. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta palabra reconciliar, reconciliación, ¿qué significa? Significa restaurar una relación rota, restaurar una relación quebrantada. En el caso de Dios y de la humanidad, reconciliar o reconciliación quiere decir restaurar una relación rota entre Dios y la humanidad. Y cuando se restaura, porque es necesario que se restaure, porque esa relación había sido quebrantada por el pecado. El pecado es lo que hizo separación entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo que el día que de él comieres ciertamente morirás. El resultado de esa desobediencia trajo como consecuencia la muerte. Y la muerte en todos sus sentidos. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte en sí quiere decir separación. Cuando el hombre y la mujer pecaron, hubo esa separación de Dios. Se rompió, se quebrantó la relación con Dios, la comunión con Dios. Después de haber pecado, vino Dios al huerto y buscando a Adán lo llamaba, ¿dónde estás? Y Adán y Eva se habían escondido. Esa era una muestra de esa separación. Antes de esto era todo alegría, era todo comunión, era toda bendición. Adán y Eva podían hablar con Dios y acercarse a Dios. Después de haber pecado se estaban escondiendo de Dios. El pecado es lo que ha creado esa separación, ese quebranto de la relación y la comunión con Dios. Y se efectuó la muerte. En ese momento no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente porque se separaron de Dios. Dios en su gracia los redimió, Adán y Eva, al efectuar el primer sacrificio que se hizo, que Dios lo hizo para redimir a sus a su creación, para redimir al hombre y a la mujer, y tomó las pieles de esos animales que Dios sacrificó para cubrirle su cuerpo, porque descubrieron que estaban desnudos como resultado del pecado que habían hecho. Y Dios en su misericordia y en su gracia siempre ha tomado la iniciativa para volver a reconciliar al hombre y a la mujer, pecador, pecadora, para con Él. Él ha tomado siempre la iniciativa en todos los tiempos, en todas las épocas. Reconciliación del griego katayajes, que significa restaurar una relación rota y volverla en armonía. Porque era necesaria esa restauración por la enemistad con Dios por causa del pecado. Vamos a hablar ahorita más de eso. Pero Dios siempre ha tomado la iniciativa. La reconciliación, en primer lugar, no viene del ser humano, viene de Dios. El hombre no está buscando reconciliarse con Dios. Es muy difícil encontrar una persona que de sí mismo tenga la iniciativa de decir, yo quiero reconciliarme con Dios. ¿Qué tengo que hacer para reconciliarme con Dios?
Por eso la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Es muy difícil encontrar una persona que ha nacido en este mundo y que de su misma naturaleza y de su mismo deseo y de su misma voluntad diga, yo quiero conocer a Dios. Es muy difícil. La tendencia de nuestra naturaleza caída no es hacia Dios, es hacia el mundo, es hacia el diablo y es hacia el pecado. Simplemente, como puedes ver, estaba hablando con un pastor allá en Ecatepec, tiene su iglesia en una colonia donde está la sede del templo grande y una imagen inmensa de la Santa Muerte. ¿Cómo la gente puede llegar a adorar eso? Y luego les hablas del Dios vivo y verdadero y te apedrean, te corren, te golpean. Les hablas del Dios de la Biblia y ellos prefieren creer la mentira de Satanás. Tristemente, así es el mundo hoy en día. Decíamos en este fin de año, la gente no celebra Navidad, la gente se celebra a sí mismo con sus pachangas y sus fiestas y sus borracheras y todo eso. Pero no celebran la venida de Cristo. La gente no busca a Dios por naturaleza, no busca a Dios. Por eso el pecado provoca que estemos en enemistad contra Dios. Porque la gente busca más el pecado. Y no tenemos la iniciativa de buscar a Dios. ¿Sabe una cosa? Normalmente, lo normal y lo que podemos ver en la Biblia, ha sido Dios quien ha tomado siempre la iniciativa. Simplemente un versículo de la Biblia, Lucas 19:10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién está tomando la iniciativa? ¿Los perdidos o el Hijo del Hombre? ¿Quién está tomando la iniciativa? ¿Quién vino a buscar y salvar lo que se había perdido? ¿Quién vino? Cristo. De nosotros no sale el deseo de buscar a Dios. De nosotros no sale el deseo de ponernos en cuentas con Dios. Cuando dice, otro versículo, cuando Dios le dice al pueblo, dice, venid pronto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Vamos a ver si nos lo ponen ahí en la pantalla. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es Dios quien está diciendo, vengan luego. Porque normalmente uno no busca. No tenemos la iniciativa de buscar a Dios, de ir con Dios, de querer conocer a Dios, de querer pedir perdón a Dios, de querer hacer las paces con Dios, de querer tener comunión con Dios, de querer reconciliarnos con Dios. El hombre no lo busca. Está esperando el fin de año para andar en sus pisteadas, en sus borracheras, en sus vicios. Está esperando cualquier día, cualquier momento que haya algo para celebrar y festejar y emborrachar. Está esperando todo eso. Pero no se pone a pensar y no se pone a decir, no, oye, yo voy a buscar a Dios, que de dónde salió todo esto. No piensa el hombre. Porque el que tiene la iniciativa de la reconciliación, de este ministerio de la reconciliación, quien ha tomado la iniciativa ha sido Dios. Vea el versículo 18, 2 de Corintios 5:18. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene, dígame de quién, de Dios. ¿Quién hace nuevas criaturas? ¿Quién hace nacer de nuevo? ¿De dónde viene eso? Viene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿De quién viene la reconciliación? Viene de Dios, no viene de nosotros, hermanos. Qué bueno sería que el hombre buscara a Dios de sí mismo. Qué bueno sería que el hombre y las personas buscaran a Dios y entendieran por un momento, yo necesito, hay un vacío en mi corazón que no lo lleno con nada, yo necesito a Dios. No, pero ahí lo están llenando con drogas, lo están llenando con vicios, lo están llenando con internet, lo están llenando con tanta basura de este mundo, lo están llenando.
y al final de cuentas sigue vacío, porque el vacío del corazón solamente se llena con Cristo. Y eso lo podemos decir los que lo hemos experimentado, cómo Cristo ha venido a llenar el vacío de nuestro corazón. Pero proviene de Dios, no proviene de nosotros. En primer lugar, la reconciliación viene de Dios. En el versículo 19, la primera parte dice, porque todas estas, dice, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo. ¿Qué dice, hermanos? Al mundo. Era Dios, es Dios quien ha tomado la iniciativa, no somos nosotros, es Dios quien ha tomado el paso adelante para decir, yo quiero que esa gente sea salva, yo quiero que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento, yo quiero que todos conozcan la verdad y vengan al conocimiento de la verdad y vengan a la salvación, yo quiero que todos los hombres sean salvos. Es Dios. ¿Cómo nos dijo, cómo le dijo ayer que estábamos ganando almas, Natanael? ¿Cómo le dijo al hombre que estaba aquí por esta calle al final? Que le dijo, no, a mí no me hables, yo soy satánico. ¿Así? ¿Así? Yo soy satánico, soy adorador del diablo. ¿Qué te parece? O sea, qué lejos. Qué lejos estamos, pero Dios, gloria a Dios, qué bendición, que aunque nosotros no hemos tomado la iniciativa de reconciliarnos con Dios, gloria a Dios, que hay un Dios en el cielo, que es todo amor, que es todo misericordia, que es todo bondad, que es todo compasión, y este Dios del cielo, Él quiere la reconciliación de toda la gente, hermanos, con Él. Y gloria a Dios, que Él nos ha reconciliado, Él es el que ha tomado la iniciativa. Por eso Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Y me gusta el versículo 17, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, para que el mundo sea salvo. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea, que el mundo sea salvo. Y lo ha hecho todo para que el mundo pueda ser salvo. No más que el mundo no quiere. Sigue diciendo, bueno, el versículo 18 nos clarifica, el que en Él cree no es condenado, gloria a Dios. Pero qué triste que mucha gente no quiere reconciliarse con Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 1, la reconciliación viene de Dios. Número 2, la reconciliación es por medio de Cristo. Viene de Dios el Padre, pero es por medio de Cristo. Se hace efectiva a través de Cristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos ya en el versículo 2 Corintios 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Cristo ha sido el medio, el instrumento que Dios usó para traernos la salvación. Por eso la Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dígame quién. Jesucristo, hombre. Jesucristo. O sea, esta reconciliación es a través de Cristo, a través de Cristo. Leemos allá en Romanos 5:11, vamos a ir bien rápido porque tengo muchos versículos aquí, pero Romanos 5:11 dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, dígame qué cosa, la reconciliación.
a través de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 16 al 18, 2:16 dice la palabra de Dios: y mediante la cruz, por supuesto está hablando de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando de los pueblos gentiles y judíos que pueden ser reconciliados con Dios a través de la cruz de Cristo. Versículo número 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cuando hay esa reconciliación, hermanos, en uno de los resultados, vamos a ver ahorita, es la paz. Anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿qué dice? Lejos. Y también a los que estaban, ¿qué dice? Cerca. Porque las buenas nuevas son para todos, para los que están lejos, para los que están cerca. Sigue diciendo el versículo 18, vean allí por favor, dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién, hermanos? Al Padre. Eso, todo lo que tiene efecto la reconciliación. En Colosenses capítulo 1, verso 19 al 21, dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20: y por medio de él reconciliar consigo, por medio de él, de quien habitase toda la plenitud de Dios, que es Cristo, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De quién está hablando? De Cristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Dice el versículo 21, Colosenses 1, 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, éramos ¿qué? ¿Qué dice? Extraños. ¿Éramos qué? Extraños. Y también éramos enemigos. Porque si no estamos reconciliados, en comunión, en armonía con Dios, entonces estamos enemistados. Éramos enemigos en vuestra mente. ¿Cómo vivíamos? Haciendo malas obras. Pero ¿qué termina diciendo el versículo 21? Ahora os ha, dígalo otra vez, ahora. Este versículo nos dice un antes y un después de cómo vivimos, extraviados en nuestra mente, enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras, pero gloria a Dios, por Cristo ahora somos reconciliados. Bueno, escúchame, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, todos estos versículos nos lo está diciendo lo que hizo Cristo. Pero a mí el que más me impacta es del 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo que quiere decir, hermanos, que Cristo llevó todos nuestros pecados. El ser más puro, más santo, más limpio de todo el universo, estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, hermanos, lo que hizo Cristo, lo que estuvo dispuesto a hacer Dios. Hermanos, esto es algo que debiéramos valorar, apreciar. Es algo muy importante, es lo más importante. Debe ser para nosotros lo más relevante para nuestra vida, lo que Cristo hizo por nosotros. Esta noche vamos a recordar el sacrificio de Cristo a través de la ordenanza de la Santa Cena. No deje de venir. Ahora, reconciliando al mundo con Dios. Esa reconciliación no viene de nosotros, viene de Dios. En segundo lugar, la reconciliación es por medio de Cristo, porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y ahí pagó el precio de esa reconciliación, llevó nuestros pecados. Él que era el ser más puro y más santo. Número 3, ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación.
Él quiere que así como nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, ahora quiere que llevemos esa palabra de la reconciliación a otros que todavía están ciegos en el mundo, están en tinieblas en el mundo, están atrapados en los lazos y en las cadenas del pecado, del diablo y del mundo. Quiere que nosotros llevemos esta palabra de liberación y esta palabra de reconciliación. Regresa al versículo 18, 2 Corintios 5, 18. Regresa donde dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ahora dice, y nos dio, repita conmigo, y nos dio el ministerio de la... Cuando dice y nos dio, ¿a quién se lo dio? A nosotros. Y podemos decirlo en primera persona, a mí. Díganlo a mí, ¿a quién se lo dio? ¿Habrá algún salvo aquí esta mañana? Dios se lo dio a los salvos. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Él quiere que nosotros efectuemos ese ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio. Cada salvo, cada persona que está nueva criatura en Cristo. De modo que si está en Cristo, nueva criatura es cada persona que está en Cristo, que es nueva criatura. Ahora se nos da este propósito de Dios, que de llevar, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿De qué abarca eso? Bueno, nos lo repite una y otra vez. Vamos a ver el versículo número 19, por favor. Versículo 19. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y lo dice, y nos encargó. El versículo 19 nos dio. Nos dio. Ahora dice, y nos... por si la primera no la agarramos. Por si en el versículo 18 no la agarramos, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nos dice, y nos encargó. Dígalo, y en primera persona, ¿cómo se podría decir esto? Y me encargó. Dígalo. ¿Qué te encargó? ¿Qué te encargó? Allá 18 dice el ministerio de la reconciliación. Este versículo dice, y nos encargó la palabra de la palabra de la reconciliación. Nos encargó. Hermanos, para mí esto es bien importante. Por eso es tan importante, impactante, y que hermanos requiere un gran compromiso de parte de nosotros. Entender que Él nos dio este ministerio. Ministerio habla de servir, hablándole a la gente de Cristo para reconciliarlos con Dios. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Quiere decir que llevemos la palabra, comuniquemos la palabra, las buenas nuevas de salvación, para reconciliar a la gente con Dios. Pero es lo mismo. ¿Te das cuenta que tanto el versículo 18 como el versículo 19 está hablando exactamente de lo mismo? Por si de alguna manera no lo entendemos, a ver si lo entendemos de otra manera. Pero es tan relevante, y nos dio a nosotros, nos encargó la palabra de la reconciliación. Y eso nos hace recordar allá en el libro de Mateo 28, 18, cuando Cristo está dando la gran comisión a sus discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced. Ese es el ministerio de la reconciliación, eso es. Cumplir la gran comisión. Ahí está el encargo. Esta es la comisión, la gran comisión, que para muchos se ha convertido en la gran omisión, porque no lo hacemos. Pero se nos encargó. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, se nos encargó la palabra de reconciliación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se nos encargó, se nos encargó, se nos dio el ministerio de la reconciliación. En Hechos 1:8 otra vez nos deja ver los alcances que debe de cubrir este ministerio, esta palabra de reconciliación, este ministerio de la reconciliación. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? Primeramente Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria. Es lo que Dios quiere. Porque hasta lo último de la tierra, allá hay personas que necesitan ser reconciliadas con Dios. Allá hay incrédulos que si mueren sin Cristo van a ir al infierno. Allá hay gente que practica la brujería, la hechicería, el ocultismo, el diablismo, la mundanalidad, la borrachera, la perdición, toda clase. Allá de donde muchos de nosotros también salimos, por la gracia y la misericordia de Dios. Alguien nos llevó el evangelio. Alguien nos llevó la palabra. Alguien nos dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No salió de nosotros. Alguien Dios envió para llevarnos esta palabra de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es algo así. Vamos a pedir como a Omar, ven aquí por favor. Ven. Gustavo, ven aquí por favor. Ven aquí. Ven. Siéntete ahí, Gustavo. Hermano Memo, venga, siéntese ahí por favor. Él es el creyente que nos representa a todos nosotros. Ahora él ha entendido que Dios le dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? De llevar las buenas nuevas de salvación para que la gente que no tiene a Cristo pueda conocer a Cristo, sea salva y pueda reconciliarse con Dios. Entonces él tiene que ir, tiene que atender el mensaje. Y ahí están los incrédulos por todas partes. Alguien tiene que ir. Entonces, y aquí está un cristiano que quiere ser obediente a este ministerio de la reconciliación. Quiere ser obediente al encargo que Dios le ha dado de llevar la palabra de la reconciliación. Y entonces él agarra su Biblia. ¿No traes tu Biblia? Te presto la mía. Agarra su Biblia y va con la gente que está perdida. Dice allá, empieza con Jerusalén, con los de Mexicali, con los de tu colonia, con los de tu barrio. Y aquí están. Ve con uno. Háblale de Cristo. Ahí le habló de Cristo, le lleva el mensaje de la reconciliación, le muestra la palabra, le dice lo que Cristo hizo por ellos, le habla acerca de la condición en que él se encuentra, atado por el enemigo, por el pecado, que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Le habla el evangelio, que la paga del pecado es muerte, pero las buenas nuevas es que hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa persona recibe a Cristo y se reconcilia con Dios. Tráetelo para acá, tráetelo para acá. Y ahora aquí tenemos a una persona que por el hecho de que él le habló la palabra, recibió a Cristo y ahora él ya está reconciliado. ¿Con quién, hermanos? Porque cuando recibió a Cristo, escúcheme, recibió el perdón, recibió la paz, recibió la justificación. Todo se efectuó en ese momento. Y ahora también tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero por alguien que quiso ir a hablarle a alguien de Cristo. Otra vez dice, yo no voy a estar conforme que nomás hablarle de Cristo, voy a ir por alguien más. Voy a ir a hablarle a alguien más. Y ahí tiene, le habla la palabra, le habla las buenas nuevas de salvación,
Le enseña que en Cristo solamente hay vida eterna, en Cristo hay salvación, que él necesita recibir a Cristo, necesita recibir el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo, necesita recibir a Cristo, poner su fe y su confianza en Cristo como el Salvador de su alma, y finalmente lo acepta también y ya lo trae. Pensemos en un momento. Si en este año cada uno de nosotros pudiéramos hablarle a algunas de las personas que están a nuestro alrededor de Cristo, pudiéramos cumplir con este ministerio de la reconciliación, pudiéramos llevar esta palabra de la reconciliación, ¿tú te imaginas cuántos más? Este lugar que estamos aquí sería insuficiente para tener la gente que pudiera entrar en este lugar. Posiblemente tuviéramos que hacer hasta 2 servicios. Porque si ahorita prácticamente está lleno, ahora imagínate si cada uno tuviera, en todo el año tuviéramos 2 personas a las cuales hemos reconciliado con Dios. Claro que no nomás pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5 o más. Pero ese es el plan. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios. Aprovechar cada oportunidad que tenemos. Ayer vinieron los señores de la Proconsa y te trajeron un material. Y yo estoy en ese plan. Cada persona que yo trato, que yo hable con cada persona, por lo menos tengo que darle un folleto y decirle una palabra. Mira, lee ese folleto porque hay un plan de Dios para tu vida. Cristo te quiere salvar. Y dejarle esa palabra. Y ahí, antes de que ellos se fueran, los atrapé y les fui y les hablé. Esta mañana me pesó en el sentido de que no llevaba un folleto cuando llegué al Oxxo. Pero hay un muchacho ahí gordito que siempre me atiende los domingos en la mañana. Cuando vengo hacia acá, paso al Oxxo y siempre me atiende un muchacho ahí gordito. Ya en el año pasado le sembré la palabra. Pero puedo llevarle otro folleto, puedo pedirle una oportunidad. Oye, me gustaría hablar contigo de Cristo. Oye, ¿me darías tu teléfono para enviarte algo, un video o la conexión aquí de la iglesia? No sé, ¿alguien me está escuchando? Cada persona. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios que puede cumplir el ministerio de la donde tú andes, donde tú vayas, donde tú estés, con quien tú platiques, solamente es un momento. Y habrá la oportunidad de gente que te diga, ¿sabes qué? Háblame, me gustaría saber de eso que tú dices. Y aprovecha la oportunidad. Espérense. En el versículo 19 todavía nos dice algo bien importante. Nos dice que somos embajadores. No, es el versículo 20, disculpa hijo, disculpa. El versículo 20 nos dice que somos embajadores de Cristo. ¿Estás ahí conmigo? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Él se está convirtiendo en un embajador del reino de Dios, donde el rey es Cristo. Y si Él es un embajador del reino de Dios, ¿a quién está representando? ¿A quién está representando? A Cristo. ¿Quién es el rey en el reino de Dios? Cristo. ¿A quién está representando? No los escucho. A Cristo. Qué privilegio tenemos. Cada persona que está llevando el ministerio, está cumpliendo el ministerio de la reconciliación, está llevando la palabra de la reconciliación, está reconciliando a gente con Dios, está haciendo no otra cosa más que un embajador en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos, ¿qué dice? Con Dios. Somos embajadores de Cristo, lo que quiere decir,
Somos representantes de Cristo. Estamos representando a Cristo. Y luego la parte B dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tú escúchame, Dios obra a través de nosotros. Repito, dígalo conmigo, Dios obra a través. Él lo pudiera hacer directo si quisiera, pero no lo planeó así Dios. Él quiere obrar a través de ¿quién? De nosotros. A través de nosotros. Él quiere obrar. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que no somos uno más aquí en el mundo, un cualquiera aquí en el mundo. Somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo. Representamos al reino de Dios, representamos a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y somos el instrumento que Dios está usando y que Dios quiere seguir usando y que Dios quiere usar para que llevemos esa palabra de la reconciliación, cumplamos el ministerio de la reconciliación. Termino. ¿Qué resultados hay? Bueno, número 1, cuando alguien se reconcilia con Dios, hay perdón de pecados. ¿Está ahí conmigo? Amén. Número 2, hay paz para con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón, hay paz, hay justificación, justificados por la fe en Cristo, hay justificación y lo más importante, hay salvación, vida eterna. Exacto, hay vida eterna. ¿Dónde estábamos antes tú y yo? Allá en el imperio de las tinieblas. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Nuestro padre era el diablo, porque hacíamos su voluntad. Pero gloria a Dios, dice, Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien nos llevó la palabra de la reconciliación. Hermanos, Pablo le dijo, Cristo le dijo a Pablo en Corinto, Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla y no calles. Sigue predicando. Sigue llevando la palabra de la reconciliación. Sigue hablándoles de Cristo. Sígueles llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que se conviertan de los ídolos a Dios, para que sirvan al Dios vivo y verdadero. ¿Qué encomienda tenemos de parte de Dios? ¿Cómo Dios nos quiere usar? Piensa por un momento. Gente que hoy en día está atrapada en los pecados, en los lazos del pecado, pueden ser libres por Cristo. Y no faltará gente que tú le hables, que tú cumplas con esto y que al final del día te diga gracias. Gracias por haber venido, gracias por haberme hablado, gracias por haberme enseñado de Cristo, gracias por haberme ayudado a recibir a Cristo, gracias. Y para nosotros será una bendición saber que es uno menos en el infierno y uno más en la gloria. Uno más en la gloria. Ahora, yo no sé cuántos, pero yo quisiera que en esta mañana algunos, muchos, dijéramos, yo voy a cumplir mi parte. Yo voy a llevar ese ministerio de la reconciliación. Voy a llevar esa palabra de la reconciliación. Me quiero convertir en un instrumento en las manos de Dios.
hablándole a cualquier persona que yo tenga contacto con él o con ella. La grandeza de una iglesia no es cuánta gente tiene. La grandeza de una iglesia es cuánta gente está conociendo a Cristo. Se le está llevando el evangelio para que conozca a Cristo. ¿A cuánta gente se le... No todos quieren, pero gloria a Dios, habrá siempre alguien que sí quiera. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Gracias, hermanos. Gracias. Nadie viendo. ¿Cuántos aquí en esta mañana podrían decir, pastor, yo quiero cumplir con ese ministerio de la reconciliación? Yo quiero, pastor. ¿Quién puede decir, a ver, esa mano sincera, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte esta mañana a que vengamos al altar. Vengamos al altar, ven. Amén, hermana. Dios le bendiga. Qué bendición. Ven al altar. Ven al altar. Ven a decirle, Dios, yo quiero en este año cumplir ese ministerio de la reconciliación. Yo necesito. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que estemos a tiempo. Dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Bendice cada hermano, cada hermana aquí. En tus manos los pongo. Haznos instrumentos útiles, porque hay mucha gente que necesita saber de Jesús. Hay muchos que necesitan ser reconciliados con Dios. Gracias, Dios. Bendice este momento aquí. Siga orando, mi hermano, mi hermana. Déjeme cambiar la invitación. Mi amigo, mi amiga, si estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito. El propósito de Dios para esta iglesia es que te digamos cómo puedes ser reconciliado con Dios. Que te enseñemos con la Biblia qué tienes que hacer para ser salvo y reconciliado con Dios. Si hay alguien aquí esta mañana y dice, pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo no estoy reconciliado, reconciliada con Dios. Yo quiero saber qué tengo que hacer, qué tengo que saber para ser reconciliado. ¿Habrá alguien en esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. Si hay alguien aquí, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Gracias, querido Dios, por lo bueno que eres. Gracias que hasta aquí nos has ayudado. Padre, si hay alguna persona aquí que todavía no está reconciliada contigo, ayúdalo a dar ese paso de fe y que sus pecados puedan ser perdonados y puedan venir al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús y recibirlo por fe en su corazón. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén.